Contaba mi abuela que en un pequeño poblado de Francia vivía una hermosa chica de nombre Rosemary, de cabellos dorados como el precioso atardecer, hija de padres muy católicos. Rosemary tenía 15 años y todos los chicos del lugar deliraban al ver su hermosura. Sus preciosos ojos azules como el mar y su piel blanca como la nieve parecía un bello ángel convertido en mujer. Todos los domingos sus padres iban a misa. Rosemary disfrutaba de su compañía, pues el hecho de ser hija única la hacía sentirse feliz y muy confiada. Rosemary era una muchacha muy adorable y educada. Las personas del lugar la apreciaban mucho y veían en ella una dulce doncella. Rosemary jamás había conocido novio alguno. Se había ganado el respeto y cariño de todas las personas del lugar. Un día llegó una nueva familia al pueblo. Sí, era el nuevo comisario del condado con su esposa y 2 hijos. Joshua y Joel eran gemelos y tenían 18 años. Eran 2 pillos. Su padre no los había guiado por el buen camino y no les había dado una buena educación. Eran muy problemáticos y no respetaban a nadie. Un día, Rosemary fue a traer agua a la fuente de la colina, pues todo el pueblo llenaba sus vasijas en aquella fuente de agua. Era pura y cristalina. Cuando Rosemary iba en el camino se encontró con Joshua y Joel. Estos al verla quedaron impactados con tal hermosura y dijeron: ¿Para dónde vas, hermosa? A lo cual contestó: voy a traer agua a la fuente. Ellos le preguntaron: ¿podemos acompañarte? A lo cual ella respondió muy amablemente: no, gracias. Son ustedes muy amables. Pero los chicos no aceptaron el rechazo de Rosemary y por la fuerza la tomaron del pelo y la arrastraron hacia las afueras del pueblo, llevándola hasta las espesuras del bosque. Ahí, estando a solas con la chica, la ultrajaron, la golpearon brutalmente y luego la violaron incansablemente. Los gritos desgarradores de la chica se escuchaban a lo lejos, pues ella les suplicaba a gritos que por favor no le hicieran daño. No, no, por piedad, ya no aguanto, por favor, ya no. Rosemary gritaba desgarradoramente hasta que los 2 malandros del infierno, al verla que no dejaba de gritar, la acuchillaron una y otra vez, desgarrándole todo el estómago. Su preciosa cara de ángel fue mutilada y su inocencia fue brutalmente ensuciada. Finalmente, no conformes con todo el daño que habían causado a la inocente niña, la asesinaron a golpes y finalmente le arrojaron una enorme roca en la cabeza. Su último suspiro y la última palabra que salió de su boca fue un ¿por qué? Los malvados enterraron el cuerpo de la chica junto a un tronco de un árbol de pino muy alto. Cavaron un hoyo muy profundo para que nadie la pudiera encontrar. Luego, los infelices se marcharon sonriendo como si nada. Llegó la noche y Rosemary no llegaba a su casa. Los padres de la chica comenzaron a preocuparse y a buscarla por todo el pueblo sin poder dar con su paradero. Los padres de Rosemary, desconsolados, fueron donde el nuevo comisario a poner la denuncia. Este comenzó a hacer sus propias averiguaciones y todo el pueblo se unió a la larga búsqueda. Pero nadie pudo dar con la chica. Parecía como si la tierra se la hubiese tragado. Pasaron los meses y finalmente nadie pudo hacer nada. Aquello había sido una desaparición misteriosa.
Un día, la madre de Rosemary se fue a la fuente a traer agua, y de entre los árboles se escuchaba un llanto muy profundo. La madre de Rosemary se llenó de miedo y se preguntó: ¿quién estará ahí? Y entonces, Rosemary salió desde la espesura del bosque. Cuando la señora vio a su hija, ésta cayó en llanto al ver el rostro y el cuerpo de su hija destrozado. La mujer le preguntó a su hija: Rosemary, Dios mío, hija, ¿quién te ha hecho esta barbarie? La chica le dijo: tranquila, mami, quienes me hicieron esto conocerán lo que es vivir un infierno aquí en la tierra. La madre se quedó sorprendida por aquellas palabras que su hija acababa de decirle. Y entonces exclamó: ven, hija, vamos a casa a curar tus heridas. Pero Rosemary le dijo: no, mamá, yo ya no puedo volver a casa. Yo ya estoy muerta. La madre de Rosemary, llena de rabia y dolor, preguntó: dime, por favor, ¿quién te hizo esto? Haré que paguen por todo el daño que te hicieron, mi dulce y bella princesa. Los ojos de Rosemary se llenaron de lágrimas y solo le pudo decir a su madre: te amo, madre, y te extraño. Añoro tus abrazos y tus suaves caricias. Me haces mucha falta, mamá. Cuídate. Eres y fuiste la mejor madre del mundo. Habiendo dicho esto, Rosemary desapareció de su vista. Unos cuantos días después, una noche, que Joshua y Joel venían de una fiesta e iban rumbo a su casa por el viejo camino que iba a la antigua aserradero, escucharon unos gritos espantosos y se pararon para ver de dónde provenían los gritos. Entonces salió una mujer muy hermosa de entre los árboles. Los dos tipos se quedaron viendo a la chica y ésta comenzó a seducirlos. Los chicos, muy contentos y alegres, se empezaron a desnudar. Y cuando la chica los tenía entre sus brazos, ésta se transformó en un horrible esqueleto de aspecto muy macabro. Y fue en esos momentos cuando los dos chicos comenzaron a gritar, y fue cuando Rosemary consumó su venganza y les cortó los genitales. Luego les arrancó la piel del cuerpo como quien destaza un conejo, y cuando los desdichados preguntaron a la chica: ¿por qué nos haces esto? ¿Quién eres? Fue ahí cuando Rosemary se transformó en la chica hermosa para mostrarse ante ellos como era originalmente su aspecto, para que ellos la reconocieran y comprendieran el porqué de aquella venganza. Luego de esto, Rosemary se convirtió en un horrible monstruo, y los dos chicos, al ver a la espeluznante mujer, le dijeron: no puede ser tú, estás muerta. Pero la chica exclamó: no, idiotas. Yo no me puedo ir sin antes cobrarme una a una la crueldad con la que destruyeron mi vida. Los dos hermanos pegaban unos gritos de dolor y terror al ser desmembrados poco a poco. Luego de aquello, Rosemary tomó los pedazos de carne y se los llevó al comisario y le dijo: ya no busque a los asesinos de Rosemary. Aquí se los traigo. Luego Rosemary se marchó y más nunca volvió a aparecerse por el pueblo. Su alma ahora
descansaba en paz. Un agradecimiento especial para Juan José Espinosa, que fue quien compartió con nosotros esta historia en el grupo de Facebook Una historia que contar. Saludos especiales para Adri Ceteri, Kevin Miranda, Silver XD, Juan Medina, Expediente J Paranormal, Un Vic Oficial, Era Ramírez, Samael Hachadonai Tetragramatón 666, Jesús Abrego Cortés, Daniel Basaltua, Luis Guzmán y Loba Gallega. Gracias y hasta la próxima.